Y estamos tan contentos de tener la oportunidad de saludarles allí cómodamente en su casa o donde se encuentre. Queremos extenderles una cordial bienvenida. Esta es una muy buena oportunidad para el estudio de la palabra y hoy me gustaría que inclináramos nuestros rostros para orar. Querido Padre y Dios que estás en los cielos, queremos darte las gracias por el honor que nos da de estudiar tu santa palabra. Suplicamos que tu Espíritu Santo pueda llenar nuestros corazones, que nos pueda bendecir y que a través de la Escritura recibamos la influencia y tu verdad que nos lleguen a acercar cada vez más a Jesucristo. En nombre de Él te lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos entonces a ver un tema que hemos estado tratando de continuar con las iglesias, y es en relación al tema del santuario. Probablemente para usted va a ser la primera vez y quizás para otros ya estudiaron algo acerca de esto. No obstante, vamos a tratar de hacer algo y es una especie de un repaso. Usted puede notar en la secuencia de nuestro estudio. La serie del santuario no solamente incluye sus servicios, su significado, pero antes de ver los servicios, solamente estamos tratando los muebles. Por supuesto que hoy no los vamos a ver todos. Estamos solamente dándole un seguimiento a una serie que su servidor estaba llevando a cabo. Entonces, vamos a ir con la primera parte, el primer texto que me gustaría que tomáramos en cuenta. Y es este, el libro de Salmos 68, versículo 24. Y dice, los caminos de Dios se ven desde su santuario. ¿Qué es el santuario entonces? Hay una cita que me encanta también y dice, el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. El pueblo de Dios ha de tener ahora sus ojos fijos en el santuario celestial. La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Entonces, esta es la importancia por la cual nosotros la estudiamos. Pero antes de esto, me gustaría hacer este repaso. ¿Cuál es la historia de los altares? Dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27-28, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Así entonces encontramos el significado de por qué razón se hicieron los altares. Esta pareja vivía completamente feliz donde no había ningún solo problema. Pero sucedió algo. El Señor había dejado un árbol, y dice la Biblia, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Por supuesto que lo que la primera pareja hizo fue comer del árbol, y por esa razón fue que entró el pecado. Y la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, versículo 23. Así que el Señor pudo haberlos tomado ese mismo día y expulsarlos del Edén, pero su amor tan grande fue hacer un pacto en ese momento y mostrarle a Adán el beneficio de que Cristo el Mesías tendría que venir a la tierra y hacer el pago. Y la Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 3 al 6, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Asimismo, la palabra nos muestra que entonces al entrar el pecado tuvo que hacerse un sacrificio, un ejemplo de lo que Cristo haría al pagar por cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Se construyeron entonces los altares. Y los altares los hacían de piedras. Se presenta un sacrificio con el propósito de mostrar de una manera ilustrativa cómo Cristo pagaría por nuestros pecados. Se convirtió en la escuela. Se convirtió en algo en el cual la persona podría ver ejemplificado lo que Jesús haría. ¿Qué era el santuario? Entonces, la Biblia dice en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8 al 9, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Qué maravilloso es, dice la palabra, habitaré en medio de ellos. Qué gozo el del cielo poder descender a esta tierra y ser una bendición para nosotros. Ahora, dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 5, para que veamos el contexto y la importancia del santuario. Dice así: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Quiere decir que el santuario en la tierra era solamente la sombra de la realidad. Era como tener una figura, la luz se proyecta sobre la figura y luego esta proyecta una sombra detrás del objeto. Ahora dice, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que el modelo era celestial y de allí lo tomó para hacer el de la tierra. ¿Cuáles eran las enseñanzas del santuario? El santuario era una escuela que enseñaba el plan de la salvación a través de los símbolos y a través de las figuras. Era un laboratorio o una escuela audiovisual. El propósito era mostrar cómo el sacerdote perdonaba, limpiaba y erradicaba completamente el pecado. Esta era la obra de la expiación. También era un hospital. Ahí se diagnosticaba el mal, pero también ahí mismo se curaba y se erradicaba el mal, desde el altar hasta el lugar santísimo. Esto era lo que el Señor había hecho entonces. Ahora, el santuario tenía tres partes. Número uno, el atrio. El atrio estaba compuesto, ustedes podrán notar en la figura que he puesto acá, el altar del holocausto y el lavacro. Pueden ustedes notar, ahí escribimos exactamente las posiciones como los nombres. Luego dice el lugar santo. ¿Qué es el lugar santo? Ahí contenía la lámpara o candelabro, la mesa de los panes sin levadura, el altar del incienso. Luego tenemos nosotros el lugar santísimo, que es el arca del pacto, donde se encontraban los 10 mandamientos. Ahora, ¿para qué servía todo esto? Dice la Biblia que esto tenía una gran importancia, el templo o el diseño. No estaba hecho simplemente al antojo o al gusto de Moisés o de los levitas. Dice la Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 43, versículo 11. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño. El paréntesis es de su servidor. El dibujo de la casa de su servidor es el paréntesis del templo. En otras palabras, en la figura, el templo, lo que estaba era precisamente algo muy importante, muy relevante para la vida del cristiano, porque esto les mostraba, a manera de símbolos y figuras, el plan que Dios tenía para salvar al hombre. Entonces, esta es una de las figuras. Podemos ver a la entrada el altar del sacrificio, luego vemos la fuente, podemos ver ahora la parte interna del santuario, donde está la mesa y los panes de la proposición. Luego podemos ver hacia el fondo el altar del incienso, y más adelante, que no lo podemos ver, que está más al fondo, se encuentra la lámpara. Luego pasamos al otro departamento que se conoce como que es el arca del pacto. Ahora la pregunta es, ¿por qué razón necesitamos comprender todas estas cosas? Vamos a ver entonces cuál era la razón
por la cual teníamos que estudiarlo. Y quisiera que viéramos este cuarto punto en cuanto a la salvación primeramente, para que no veamos a un pueblo en el Antiguo Testamento salvo por las obras, porque nunca fue así. Nos preguntamos, ¿cómo se salva el hombre? ¿Se salva por la fe? ¿Se salva por la gracia? ¿O de gratis, como un regalo? ¿O se salva la gracia más la fe? ¿Cómo se salva el hombre? ¿La fe más las obras? ¿Así se salva el hombre? ¿Ponemos fe pero ponemos mandamientos? ¿O los mandamientos más la gracia? Debemos de tomar en cuenta que es la santa palabra lo que nos dice así. Porque por gracia habéis sido salvados, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La salvación es un regalo que Dios le extiende a usted y a mí. Dios nos abraza con su amor, no tenemos que comprarla. Entonces la pregunta es, ¿y por qué ellos entonces estaban haciendo estas ceremonias? Vamos entonces más adelante y veamos lo siguiente. A Satanás le interesa confundir el sacrificio de Cristo. Él quiere poner salvación por obras. Él quiere presentar que son las obras buenas las que nos salvan a nosotros. Lógicamente que ninguna obra buena nos salva a nosotros, pero la salvación, cuando es gratis y se recibe en el corazón, es lo único que puede salvarnos a cada uno. La expresión de la salvación en la vida es la obediencia o los mandamientos, o el hecho de hacer lo que es correcto. No hacemos lo correcto para salvarnos, no hacemos lo que es correcto porque el Señor nos salvó, ha hecho un trabajo en nuestra vida, ya nos limpió y no queremos volver al pasado. Eso lo recibimos por gracia, por medio de la fe. Por esa razón podemos ver el altar de Caín y Abel. Hay una lucha tremenda, uno en la obediencia, como es Abel, y el otro en la desobediencia. Uno trajo los frutos del campo, mientras el otro trajo una oveja o un cordero. Uno quería que se aceptara obligatoriamente a través de sus obras, y el otro quería que por la gracia fuera aceptado. ¿Por qué Abel trajo un cordero? Porque lo había aprendido de sus padres. Traer un cordero no era calmar la ira del Señor. Traer el cordero era simplemente reconocer que Abel no se podía salvar por sí mismo. Abel se salvaba solamente por Jesucristo. Ahora, esto nos lleva a ver un poco de la historia de los santuarios. Si podemos ver, el número 1, lo primero que sucedió, lo primero que hizo el Señor fue el altar de piedras. Luego el Señor hizo lo que nosotros le llamamos el tabernáculo. Esto fue construido por Moisés en el desierto, y esto nos lo dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 40, versículos 1 al 38. Luego fue guardado, noten bien todo este sistema, en el templo de Salomón en su construcción, Primera Crónicas 22, 19. Más adelante vemos al templo. Salomón lo construyó, fue destruido por Babilonia, por los babilonios. Además de esto fue reconstruido por Zorobabel, fue reparado por Herodes, fue abandonado por el Señor. Y finalmente los romanos lo destruyeron en el año 70. Por esa razón no tenemos un santuario. Ahora, ¿cuál es el propósito? Dice la Biblia en el libro de Éxodo 25, 8 y 9, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Hay que recordar que esto es figura y sombra de lo que existe en el cielo. De la misma manera, podemos ahora ver un cuadro de planta. Ahí estaba la entrada, el altar del sacrificio. Más adelante vemos el lavacro y luego vemos de planta el santuario, el lugar santo y el lugar santísimo. Esta es otra figura más. ¿Cómo estaba en el campamento de Israel aquel santuario? A la entrada de este santuario, como ya vimos en la figura, se encuentra el altar del sacrificio, o se encontraba el altar del sacrificio, donde ahí se mataba un cordero, símbolo del Cristo Jesús. Cuando Juan el Bautista miró a Cristo venir cerca del Jordán, le dijo así, Juan capítulo 1, versículo 29. He ahí el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. Inmediatamente Juan, que estaba relacionado con el santuario, que era su estudio y era su devoción, identificó a Cristo en el santuario porque Cristo era el santuario. Cristo era la expresión en aquellos símbolos en aquel lugar y representaba el Cordero. A la entrada precisamente del santuario se encontraba el altar del sacrificio. ¿Sabe usted por qué? Por una razón. A la entrada, quien nos recibe es Jesús. No nos reciben las buenas obras. El que nos recibe es Jesucristo. Esto es lo primero que nos encontrábamos en el santuario. Luego, el siguiente mueble era una fuente. Esta era una fuente que precisamente estaba llena de agua. Representaba a Jesucristo también, el agua de vida. Nos encontramos ahora ya dentro del lugar santo. A mano derecha había una mesa con 12 tortas. Representaban el pan de vida. Cristo Jesús se identificó a sí mismo como el sustento físico y espiritual. De ahí el Señor Jesucristo nos dio una oración modelo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¡Qué interesante! A Dios le interesa el pan suyo y el mío. A Dios le interesa que usted pueda comer todos los días. Y en estos momentos de crisis que estamos viviendo, Dios quiere alimentar también a su pueblo. No solamente le interesa el pan espiritual, sino a Dios le interesa que también recibamos el pan físico. Ese es el gran deseo del cielo. Lo único que nosotros no recibimos el plan para todo el año, lo recibimos cada día. Nos da la fuerza para conseguirlo. Nos muestra cómo hacerlo y el Señor no desampara a su pueblo. Y ahora viene el altar del incienso. ¿Qué es el altar del incienso? El altar del incienso estaba en el lugar santo. El altar del incienso era de un material de oro. Y una cosa que tenía, nos presenta el libro de Levíticos capítulo 16, versículos 12 y 13. ¿Cómo era? Dice: después tomarás un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Entonces, ¿cómo era el altar del incienso? ¿Cuál era su significado? Protegía al sacerdote para que no viera la presencia de Dios. Y su significado era la oración. Así como el humo ascendía hacia el cielo, de la misma manera nuestras oraciones son agradables delante de Dios. Y en estos momentos de crisis o en cualquier dificultad o aún para alabar el nombre de Dios, el Señor acepta nuestra oración, no por nuestras obras, sino por la gracia del Señor Jesucristo que intercede por nosotros. Ahora, ¿cómo era el altar del incienso? Estaba localizado ante el velo de los lugares santos, y el lugar santísimo tenía un codo a cada lado y 2 codos de alto. Tenía 4 cuernos por sus 4 esquinas. La madera era de sitim o la madera de acacia, y tenía también como una corona alrededor. Ahora, estas eran medidas que eran casi como el codo humano. Pudieran ser quizás como 60 centímetros, 70 centímetros, dependiendo. Pero vamos a ver ahora los textos que nos hablan en relación al santuario y al altar precisamente del incienso, que es lo que estamos viendo hoy en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 1 al 8. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo, su anchura de 1 codo será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro. Se cubrirán sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de la cornisa a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará.
Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso extraño. Sobre él no tendréis un incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación, y una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Así que, ¿qué significa entonces este altar? Altar del incienso. Era una cobertura que nos da a nosotros. El incienso son las oraciones. Precisamente nos presenta la palabra de Dios algo que nosotros podemos ver aquí en la Escritura. Dice en el libro de Éxodo capítulo número 30 versículo 10, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Y en el libro de Juan capítulo 16 versículo 23, haciendo referencia, dice: todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. El altar del incienso precisamente representa entonces la garantía de que nuestras oraciones son escuchadas delante de Dios. Todas las oraciones son escuchadas. Ahora, noten bien lo que hace el Señor Jesucristo. Sus presentaciones que Él hace a través del santuario, el propósito es mostrarnos a nosotros el valor de orar por sus méritos, por lo que Él pagó. ¿Para qué serviría entonces el incensario? Porque había un incensario. Para que las oraciones también pudieran ser aceptadas. Hay una cita muy maravillosa que me gustó de este libro y dice en el libro de Patriarcas y Profetas, página 383. A Dios se le acercaba mediante sangre e incienso, que significaba que solo a través de Cristo se otorga misericordia y salvación. Jesucristo es el único que puede presentar sus méritos para que sean aceptos nuestros pedidos. En el libro de Éxodo capítulo 30 versículo 7 dice: y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Salmo 141 versículo 2 dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Me imagino que alguna vez usted ha podido experimentar el olor del incienso. ¿Cuánto gozo tenemos nosotros cuando podemos respirar este perfume? Así son las oraciones cuando ascienden delante del Señor. Ahora, ¿cómo era la fórmula? Versículo 34 dice, así del libro de Éxodo capítulo 30, dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacté y una aromática, y galbano aromático, e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Lo que significa que nadie podía hacer esta fórmula del incienso. Cualquiera que hiciere otro como este, para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Nadie podía hacer esta fórmula del incienso para uso personal. Era solamente para uso del santuario. ¿Cómo era el incienso puro? Produce un humo blanco. Era incienso de la igual medida. Se llamaba incienso puro. Aquí he puesto una ilustración para que pudiéramos ver cómo son las hojas. Luego está el otro que se utilizaba como un incienso, se llama el estacté, que es una goma resinosa de sabor amargo. También servía para
el incienso del templo. Estaba otra que se llama uña aromática. Esta es una protuberancia que crece en una concha o molusco y es natural del océano de la India. Es interesante ver que esta pieza, que es como un pedazo de hueso de un molusco, puede también producir un perfume. Y luego utilizaban una cuarta que se llama gálbano aromático. Es una goma resinosa que se consigue haciendo incisiones en la corteza de un árbol llamado mirra. Y asimismo es que ellos elaboraban esta fórmula para llevarla al templo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en la Escritura? Lo delicado que era hacer un incienso y el fuego extraño. La Biblia dice en el libro de Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2, que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que nunca les mandó. Estaban oficiando en un lugar que se llama el lugar santo, donde estaba al frente el altar del incienso. Y dice la Biblia que salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Qué triste fue eso, porque no habían cumplido exactamente lo que el Señor había dicho en cuanto al altar del incienso. Ahora podemos ver otro caso también, que es en la rebelión de Coré. En el libro de Números capítulo 16, versículo 41 dice, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. ¿Y qué fue lo que sucedió? Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y ponle en el fuego del altar y sobre él pon incienso. Ahí tomó él este incensario y le puso justamente el incienso para que saliera el humo. Y dice la Biblia, y ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Así que aquel hombre, aquel sumo sacerdote, tuvo que correr y llevar el incensario por el campamento para que las personas, noten bien, a quienes les estaban cayendo las plagas, a quienes habían blasfemado contra Dios y habían estado en contra del ministerio que el Señor había puesto en Israel, empezaron a morir. Y dice la palabra, y hace expiación por todos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado, empezaron todos a morir. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo pidió perdón, e hizo expiación, y aquí podemos ver entonces en esta ilustración, este sumo sacerdote Aarón con el incensario en la mano y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Esto sucedió en Israel cuando ellos habían corrompido su corazón y habían blasfemado contra Dios. Ahora, ¿cuál es entonces la aplicación en cuanto al altar del incienso para nosotros? Ahora vamos a ver lo que Jesús hizo. Vamos a ver la importancia. El altar del incienso está representado por el Padre Nuestro. Noten bien en esta oración modelo. Dice el versículo 1 del capítulo 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Aquel hombre estaba lleno de esa pregunta porque quería una gran respuesta. Enséñanos a orar. Parecía como que Jesús no les había enseñado. Y al decir la expresión, como también Juan enseñó a sus discípulos, pudiera hacer ver de que Juan estaba haciendo las cosas mejor que Jesús. Porque Juan Bautista le había enseñado a sus discípulos, pero Jesús todavía no lo había hecho.
En ese momento, recuerden ustedes, si vean el texto, versículo 1, estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, alguien le preguntó. ¿Por qué le preguntó? Ahora, el Señor Jesucristo pudo haberles dicho, señores, disculpen, pero yo a ustedes les enseñé a orar y les mostré el Padre Nuestro. Jesús ya lo había hecho. Sin embargo, no los reprendió. Probablemente algunos pensaban de que la oración es una fórmula que usted repite simplemente sin comprender. ¿Qué es la oración? Es hablar con Dios y comunicarnos con Él y abrir nuestro corazón y decirle lo tocante y lo verdadero de nuestras necesidades. Muchas veces nosotros oramos y le contamos a Dios muchas cosas que muy probable no son las que debiéramos decirle. Hay cosas más íntimas en nuestra vida. Hay probablemente debilidades y problemas que no le comentamos a Él. Por esa razón, dice el versículo 2, les dijo el Señor, cuando oréis decid, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sabes qué hizo Jesús en ese momento? Jesús lo que hizo fue simplemente repetirle lo que les había dicho un día. Les repitió el Padre Nuestro y les dijo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vemos aquí a un Dios amante. Vemos a alguien que le interesa darnos el pan. Ven a alguien que interesa perdonarnos y que perdonemos a otros también. Y también el Señor nos pide que roguemos para que no caigamos en las tentaciones o en las pruebas que el enemigo quiere hacer, en las dudas, en nuestras propias debilidades que muchas veces pueden venir y en nuestros propios pensamientos. Pero el Señor no terminó con la oración de esta forma. El Señor sabía que hacía falta algo en ellos. Habían simplemente repetido una oración sin haberle dado sentido y sin haber puesto el corazón en la mano. Noten bien lo que ahora continúa el Señor diciéndoles en el versículo 5. Le dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a la medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? ¿Quién hace esto? ¿Quién va donde un amigo y le pide? Lógicamente, para irle a pedir a alguien, necesita mucha confianza para tocarle la puerta o tocar el timbre o hacer una llamada telefónica y decirle, alguien me vino de lejos, es una emergencia y no tengo alimento en mi casa y necesito que por favor me des 3 panes. Pero dice la Biblia en el versículo 7, y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Cuando veo esta expresión, aquel que es su grande amigo, aquel que como algunas personas dicen, este es mi mejor amigo, estando en la cama, le dice, no me molestes porque mis niños están conmigo en cama. Sonaría como que era una cama muy grande, donde toda la familia estaba acostada en la misma cama. Como haya sido, abrir una puerta no es difícil, pero para aquellos tiempos una puerta, cuando tenían que cerrarla, no tiene el cerrojo o no tiene una llave para abrirla de una manera tan rápida, sino que ésta tenía algunos elementos que ponían encima. Podían poner piedras, podían poner sacos, podían poner madera para bloquear la puerta contra aquellas personas que querían tal vez robar o merodeadores del pueblo. Ahora, noten bien que no era fácil. Ahora, él dice, no me puedo levantar a darte los panes, por una razón, porque no había un interruptor eléctrico en el cual usted solamente lo toca y entonces usted ya tiene el flujo eléctrico en aquel cuarto. Era levantarse o hacer una vela o tomar una lámpara y poner allí un poco de fuego, poner el aceite y esperar que se levantara para ver en la oscuridad. Así que levantarse
Aunque era su amigo, él le gritó desde afuera y le dijo, no me molestes. Eso es como para que tú te vayas. Eso es como para que tú te alejes y no regresemos más. Pero recuerda que aquí no se presenta al Señor Jesucristo en ese lugar. Se presenta simplemente a un grande amigo. Y dice la Biblia, os digo que aunque no se levante a dártelos o a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Este hombre se va a levantar precisamente de la cama, va a encender la lámpara, va a abrir la puerta y le va a buscar las 3 barras de pan. No porque es su amigazo del alma, no porque se han conocido hace mucho tiempo, no porque se conocen desde la niñez, no por ser su grande amigo de viajes, de comida y de todo. Se va a levantar porque quiere que se vaya de una vez, porque no lo aguanta, porque se siente que lo está molestando. ¿Cuándo voy a echar a este hombre de aquí? Hasta que yo le entregue los panes que me está pidiendo. Y dice la Biblia, y yo os digo, dice el versículo 9, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El Señor no es un amigo que está en un cuarto con una familia, que tiene la luz apagada, que no puede levantarse, sino que dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Qué maravilloso texto, qué maravillosa promesa en este tiempo. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Yo quiero decirte algo en esta hora. Aquel hombre fue a pedir pan, ¿para quién? ¿Para él? No fue a pedir pan al amigo para él mismo. No era para su consumo personal. Fue a pedir pan para otros. Lo que está mostrando aquí el Padre Nuestro es que nuestra oración no puede ser como trabaja el rastrillo, simplemente hacia adentro. Debemos ser tal vez como la pala, que recogemos y lanzamos para adelante. No solamente se trata de pedir, pero lo maravilloso del texto es que pidamos pan para otros. Por esa razón, el Padre Nuestro no está en singular, está en plural. ¿Y qué significa este plural? El pan nuestro, de todos, de nuestros amigos y del mundo. Pidámoslo. Cuando habla de perdón, no está hablando del perdón que tú quieres tener y que yo quiero tener. Es el perdón que le podamos dar a todos. Perdona nuestras deudas como nosotros lo hacemos. Entonces, la oración que el Señor Jesucristo estaba haciendo con los discípulos era para que ellos aprendieran a orar por los demás. La oración tiene un verdadero sentido cuando nosotros intercedemos, y por esa razón existe el altar del incienso. Por eso Cristo puso el altar del incienso en el santuario. No era para decorar, porque se miraba bonito, porque necesitaba un arquitecto que hiciera esto, porque lucía bien y era muy atractivo y tenía un buen olor. No era por eso. Estaba allí porque la oración intercesora es vital para sobrevivir en la vida cristiana. Por eso dice el texto así. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 5, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Note usted el texto como está diciendo, el contexto del apóstol San Pablo. Pablo, cuando hablaba, tenía las raíces en el Antiguo Testamento esta expresión de que somos grato olor de Cristo. Esto nos refleja precisamente el altar del incienso. Y en Filipenses capítulo 4 versículo 18, note bien
el texto y dice así: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Lo dijo estas palabras cuando estaba en la cárcel, cuando le hacía falta mucho, y dice: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Qué significaba el olor fragante para el apóstol San Pablo? Habían limitaciones para poder llevar los alimentos y darle el cuidado precisamente al apóstol Pablo. Por esa razón, dice el texto, olor fragante. Vamos entonces ahora lo que dice la palabra allí. En el libro de Apocalipsis capítulo 8, yo quiero que ustedes vean lo que dice el versículo número 1. Dice así el texto, dice así, vamos a ver. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo un silencio en el cielo como de media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Yo quiero que lo vean ustedes. Y dice el versículo 3, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ahora, si ustedes notan, esta visión que está aquí está hablando del cielo. Está hablando del altar del incienso del cielo. Cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como de media hora. Y ahora noten, otro ángel vino, dice el versículo 3, y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Esto está sucediendo en este momento. El incienso no de esta tierra, sino el incienso del cielo. Se está añadiendo a las oraciones. Son aceptas por los méritos y la gracia de Jesucristo. Eso es lo que hace el Señor. Pero quiero que veas ahora el versículo número 4. Y ahora dice así: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Tal vez tú podrás decir, bueno, pastor, yo no soy una persona que creo que el Señor me escuche. Tengo demasiadas debilidades y tengo demasiados problemas. No he podido hacer lo que es correcto en mi vida. Me he equivocado demasiadas veces y no creo que tú me escuches. Yo quiero decirte, el Señor escucha al corazón más débil, al corazón con mayores dificultades y con mayores pruebas. Es gozo para Cristo. Es una oración agradable delante de Él. Versículo 5 dice: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Apocalipsis capítulo número 8. Yo quiero decirte algo. Llegará el momento cuando Cristo salga precisamente del lugar santísimo y Él tire el incensario del cielo. Dice la Biblia, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Quiero decirte que esto todavía no ha ocurrido en la tierra. Las señales que hemos visto, las dificultades que hemos visto en el camino hasta el tiempo, y todos los desastres naturales, y lo que haya pasado, no es comparación con lo que vendrá. El Señor Jesucristo saldrá del lugar santísimo. El incensario lleno y fuego del altar será arrojado a la tierra. Y dice la santa palabra que la gracia de Cristo habrá terminado. Porque precisamente el altar del incienso, como el incensario, era para las oraciones. Cuando el Señor cierra completamente el incensario, ya no hay más incienso para ninguna oración ni para ningún pedido. Entonces, cuán lindo es cuando cantamos dulce oración. Ese himno que nos llena el alma.
dulce oración. Algún día nos vamos a despedir de ella, pero mientras tengamos oportunidades, oremos a Cristo. Quisiera entonces en esta hora concluir lo que dice Apocalipsis 22, versículo 11. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Querido hermano y amigo, como dice el libro de Efesios capítulo 5, versículo 2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Seamos el pueblo de la santa palabra. Tomemos tiempo para orar. Tomemos tiempo para estudiar la Biblia. Podría yo pensar de que después de haber visto en vivo este programa, puedas también ir a la santa palabra. Tomar en tu vida una disciplina de estudiarla. Puede ser que empieces por el libro de San Mateo. Puede ser que lo hagas con el libro de Marcos. Toma siempre una porción de la Biblia. Existe un misterio cuando estudiamos su santa palabra. Ellas son vida y son espíritu al corazón del alma. Puede transformar nuestro ser. Nuestras oraciones, al ser presentadas delante de Dios, tienen más fe y más confianza. La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Yo quiero decirte en esta hora, ¿es ese tu deseo? ¿Quieres abrir tu corazón? Si verdaderamente has puesto en tu vida ese deseo de abrir la palabra, Él te fortalecerá y me fortalecerá en los momentos más difíciles. Sabré que no estoy solo. Dios es el capitán. Él es el que está en control de todas las cosas. Él es el que está en control de todos los reinos. Y Él sabrá ayudarnos en los momentos difíciles de enfermedad, de necesidad alimentaria. Seamos pues hoy, como hermanos, también canales para ayudar a otros. Hagamos nuestra obra comunitaria, que esto es un trabajo que Jesucristo hacía. No solamente pan para mí, sino también pan para otros. Quisiéramos nosotros orar y cantar al Señor. Si ese es tu deseo, vamos entonces a inclinar nuestros rostros para orar. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias te damos, Señor, por tus bendiciones y por tu amor. En esta hora queremos pedir que tu Espíritu Santo pueda llenar nuestras vidas. Como el altar del incienso, queremos que nuestras oraciones puedan ascender hacia el cielo. Que no importa los problemas y las dificultades que hemos traído, las dudas y los temores, Señor, de virus en el ambiente y en este planeta. Hoy queremos unirnos en oración también para hacer bendición para otros, para que seamos responsables en nuestra vida espiritual, para que lleguemos a muchos corazones. Y hoy no solamente pedimos pan para nosotros, sino pan para otros. Ayúdanos a ser el medio, no solamente para el pan físico, sino también para el pan espiritual. Gracias por la sangre de Cristo, que nos escucha y nos perdona. Tómanos y danos tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano y amigo, queremos decirle en esta hora que hemos concluido con nuestra transmisión en vivo y queremos decirte que puedas estar atento a nuestro canal para que puedas también no solamente recibir los mensajes, sino que también algunas noticias, algunas cosas relevantes con nuestro ambiente y con nuestra hermandad. Así que Dios te guarde y puede llenar siempre tu corazón de ese olor fragante. Dios te bendiga. Feliz sábado. Shabbat Shalom.